Edgardo, gracias por atendernos, Buenos días a todos los oyentes de La Pampa. Muy bien, Edgardo, bueno, usted es excombatiente justamente de Malvinas, estuvo en aquel momento tan importante para la historia argentina como fue el desembarco en las islas, ¿no? Así es, estuve el 2 de abril en la recuperación de la isla, que se ha llamado Operación Rosario. Yo soy infante de Marina y fui parte del batallón 1, fue dividido de infantería marina, parte fueron a la isla Georgia, y parte nos fuimos a recuperar Malvinas, Puerto Puerto-Argentino, y esa fue donde participé yo en ese momento, ¿no? Estamos justamente a horas de recordar estos momentos tan terribles en algunos casos, de tantas historias de vida que han quedado signadas, marcadas a fuego justamente por este proceso histórico, ¿no? ¿Cómo recuerda cuando llegan sobre todo estas fechas, o quizá usted recuerda en todo momento, digamos, lo que ha pasado en aquellos instantes, aquellos momentos, pero sobre todo cuando llegan estas fechas, ¿qué recuerdos le vienen a la memoria? Bueno, obviamente que los saludamos entre los compañeros que fuimos, los amigos que estuvimos presentes, y nos trae el recuerdo, desgraciadamente, en el 2 de abril, bueno, por el fallecimiento de Giachino, que uno se recuerda muy bien, después de lo que sucedió, ¿no es cierto? Yo soy de un pueblo del sur de Córdoba que se llama Alejandro Roca. Y allí falleció un soldado también el 1 de mayo, que es Romero, Raúl Ricardo Romero. Y usted me dice cómo se recuerda esta fecha. Nosotros con un grupo de la Fundación Veterano que hay aquí de Córdoba, con mucha actividad. Entre esas actividades, ¿qué es lo que realizamos? Una carpa temática conjuntamente con el apoyo de la Universidad de Río Cuarto y la comunidad de Alejandro, sobre todo la parte de educación de Alejandro y la municipalidad de Alejandro, formamos una carpa con fotografías, disertamos no tan solo de combatientes, sino la parte política de la universidad, de geopolítica de la universidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos mucha actividad, y una de las formas nuestras de entretenerlo, todos los veteranos de la localidad y de la zona, en presentar cómo fue Malvina, qué es Malvina, y es una actividad que nos reconforta hacerla, ¿no es cierto? Sin duda, ¿no? Porque es además también homenajear a sus compañeros, aquellos que cayeron justamente en esa guerra, o también aquellos que quedaron también, pero con el recuerdo fresco todo el tiempo de esa terrible historia, ¿no? Es que si te quedas sentado, te quedas pensando lo que fue ese momento, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, cuando en mi caso fui helitransportado, cuando subimos al helicóptero, cuando hubo los tiros. Entonces, y esto es para también aquellos camaradas que me escuchan, para salir de eso, agarremos una actividad importante y la desarrollemos, entonces más llevadero estos momentos, ¿no es cierto? Porque nos trae todos los recuerdos, bueno, de los amigos, y se viene Malvina y el frío y la gente que estuvo en primera línea, y cada uno en su rol en ese momento. Hay gente que ha sufrido más que otros. Yo en mi caso fui comunicante, estaba arriba de un Volvo. Bueno, ese rol me tocó a mí, pero otros estuvieron en primera línea con los pies fríos, mojados, con falta de logística, sobre todo de un plato caliente. Entonces, para no encerrarlo en esa, lo mejor es una actividad, mostrar a los colegios y trabajar para que Malvinas, la gesta de Malvinas, sea siempre presente, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tenía usted en aquel momento, en ese momento histórico? Yo soy clase 62, 18 años. Bueno, usted tenía 18 años, un pibe, ¿no? ¿Cómo pensaba ese pibe el momento, cómo sentía ese pibe que era usted con 18 años, el momento justamente en el que les comunican lo que iba a pasar, qué tenían que hacer, a dónde iban, sabían, tenían noción, había nerviosismo, qué pasaba? Bueno, nosotros fuimos los primeros, que se llamó Operación Rosario, el 2 de abril, la recuperación Malvinas. Sí. No, nosotros salimos a navegar, como era infante de Marina, ¿no? Salimos a navegar normalmente pensando que era un ejercicio, o sea, que nosotros no sabíamos absolutamente nada. 2 días antes de desembarcar, nos comunican que íbamos a recuperar Malvinas. Tampoco hubo tiempo
para pensar, y a los 18 años uno anda con toda esa adrenalina arriba que bueno, se quiere comer el mundo, ¿no es cierto? Es así un poco. Claro, o sea, usted, digamos, y sus compañeros en ningún momento sabían que iban a llevar adelante o que iban a comenzar justamente con esta historia. Nadie les comunicó eso. Ustedes iban a navegar, digamos, hacer, digamos, una especie de entrenamiento. Sí, para nosotros era yo y Infante María, subimos a un barco y como un ejercicio más de tanto que se hacían, ¿no es cierto? Pensamos eso y navegamos una vez, un día, otro día. Es decir, y después, bueno, nos dijeron 2 días antes, pero nosotros tuvimos un inconveniente el primero a la noche de abril, que tuvimos un mar muy fuerte, que se nos cae un helicóptero al agua, se desprende del barco. Ajá. Yo fui con el almirante Iriza, ¿no? Tuvimos esa dificultad. Pero sí, 2 días antes nos avisan que íbamos a recuperar Malvinas, es decir, ni tampoco pensamos. A los 18 años no piensa uno en eso, ¿no es cierto? Porque es una realidad. Sin dudas. ¿Y cuándo se da cuenta usted que estaba inmerso justamente en esta etapa de terror, digamos, que estaba inmerso en una guerra? En mi parte particularmente, que era comunicante, al escuchar todas las comunicaciones, ¿no es cierto?, que se abrieron las comunicaciones en código, al escuchar todas las comunicaciones, cuando hubo primero un enfrentamiento en la playa, en la cabecera de playa, que bajaron la gente profesional, los comandos anfibios, ya hubo un enfrentamiento fuerte. Y después, obviamente, que cuando cae abatido el capitán Giachino, el cabo Urbina cae herido también, herido solamente porque quería salvarlo. Bueno, ya ahí tomás conciencia de dónde está. Cae Giachino, fue unos minutos más de enfrentamiento y ya se rinde la tropa. Obviamente que nosotros éramos superiores en volumen de cantidad de gente que ellos, ¿no es cierto? Usted estuvo comienza a tomar conciencia. Claro, ¿no? usted estuvo en el momento, digamos, ese de la muerte de Giachino, ¿no? Sí, era mi segundo comandante en el BIN 1, en el batallón 1. ¿Cómo recuerda ese momento? ¿Cómo fue? Bueno, íbamos separados, ¿no? Yo era hélice transportada, que bajamos la zona de antena para ubicarlo geográficamente en Malvinas, y él era especializado, se llaman comando anfibio, son gente especializada que manejan, son buzos, paracaidistas, hacen ya trabajos especiales, ¿no es cierto? Bajaron a estilo buzo hasta la cabecera de playa, y después nos encontramos en Puerto Argentino, en la casa de gobierno donde cae Giachino, ¿no? Que nos estaban esperando. Claro. Lo que sí que nosotros fuimos pensando que había máximo 40 soldados ingleses, que nos habían dicho así, pero no, se ve que la inteligencia de ellos anduvo mejor que la nuestra, porque había 120, es decir, y lo estaban esperando muy bien, ¿no? Muy bien. Y se resistieron, obviamente, hasta que pudieron. Tampoco son tontos de decir, claro, digamos, con más volumen, claro, y van a perder, ¿no? Argentina en ese, digamos, trámite los doblaba en hombres, ¿no? Sí, lo doblábamos en hombres. Sí. Lo doblamos en hombres, porque nosotros fuimos lo que recuperamos, pero venían por otro lado del ejército y otra gente más de apoyo atrás nuestro. Claro. O sea que, y tampoco van a poder, esto fue en Casa de Gobierno. Casa de Gobierno está dentro de la zona poblada, obviamente que no iban a poner en riesgo la zona poblada, ¿no? Edgardo, usted era un pibe, como decíamos hoy, 18 años. ¿Tenía miedo, no se daba cuenta, a pesar de saber ya, como usted decía, en algún momento se dio cuenta que estaba en una guerra, que estaba en algo grosso, pero ¿tuvo mucho miedo en Malvinas? En ese momento no, te vuelvo a repetir, era toda una adrenalina, todo nuevo, en ese momento no. ¿Vio compañeros usted que tenían miedo, que tuvieron miedo allí? No, sí un poco de temor, pero no una cosa que digamos, una cosa preocupante.
de ese punto, del 2 de abril, hasta cuando llegaron los ingleses, que el primer ataque fue el 1 de mayo, ¿no es cierto? No tuvimos miedo. Es decir, en ese momento fue una adrenalina, se entró en conciencia que entramos en combate, pero no un miedo de decir, ya muy preocupante, ¿no es cierto? A partir del 1 de mayo, que fue el bombardeo grande de la cabecera de playa del aeropuerto, bueno, sí, ahí murieron, inclusive murió este soldado de Alejandro, de mi pueblo, Romero, y murieron otros más. Ya ahí cambió la situación, y a medida que corría el tiempo se complicaba por la logística, por las posiciones, por las malas organizaciones que teníamos, por la falta de comunicaciones que teníamos, sin el apoyo previsto de logística y esas cosas. Edgardo, por otra parte, más una parte táctica, ¿no? ¿Usted estuvo hasta la rendición allí en Malvinas? No, yo me volví antes. Y fue el 25 el que fue a reemplazar a nosotros, ¿no es cierto? Edgardo, por último, con respecto, digamos, a lo que usted está diciendo, falta de logística, quizá falta de apoyo, digamos, el ejército no se portó bien con los combatientes de Malvinas en cuanto al momento, digo, ¿no? Por todo lo que se dice después, digamos, cosas que faltaban, cosas que la gente enviaba y que no llegaban, digo, ¿esto ustedes los vivieron en carne propia? Mira, esto, hay denuncias de esto también. Yo te la resumo de esta manera, y tampoco voy a hablar por parte de otro. Donde yo participé, estuve, no tuve malos tratos, para nada, ni vi tampoco a mis compañeros, ¿no es cierto? Durante una guerra hay que destacar una cosa, y que es muy importante, que los superiores tuyos estén a la altura de la circunstancia. Si los superiores tuyos están a la altura, entonces vos depositas confianza, y obviamente ese miedo se achica muchísimo, ¿no es cierto? Siempre está el temor en una guerra, obviamente, pero tenés confianza de aquel quien te conduce, sea oficial, sea suboficial, ¿no? Porque hay momentos que vos estás con un suboficial al frente de una ametralladora, por ejemplo, una MAC o mortero. Entonces, si vos ves que tu persona que te comanda, que es tu jefe, sabe, te demuestra y te transmite confianza, obviamente que lo tuyo psicológicamente es menor. Hay otros lugares que eso no ha sucedido, y obviamente repercute más psicológicamente, que fue la desgracia que tuvimos, que tenemos más suicidados que caído en Malvinas. Ahora bien, después está la otra parte, la logística, que son los que estuvieron en primera línea, entrincherados, porque allá la tierra brota el agua de abajo, muy frío, el congelamiento, la falta de ración y todas esas cosas, ya es un sufrimiento físico constante, que eso es tangible, ¿no es cierto? Y después está el otro, el sufrimiento psicológico, que vos escuchás bombardeo de un lado, bombardeo en otro, y vos decís, en cualquier momento me toca a mí, que eso es terrible, ¿no? Claro, sin dudas, ese sentimiento debe ser terrible. Sí, claro. Usted, digamos, ese sentimiento, que seguramente usted también lo ha sentido, como nos está contando, lo acompañó durante mucho tiempo, digo, ¿usted tuvo que hacer algún apoyo psicológico luego de lo de la guerra, o lo pudo superar tranquilamente usted? Mire, nosotros, obviamente que cuando entramos a la Argentina, entramos por la puerta de atrás, ¿no es cierto? Sí. Entramos como derrotados. Nosotros tuvimos un gobierno acá de Alfonsín, que no lo dio ninguna protección. Así como es que llegamos a Malvinas, nosotros lo fuimos cada uno a su casa. No pasamos por revisación médica ni nada por el estilo. Eso es una falta gravísima. En mi caso, yo tuve la oportunidad de entrar a trabajar enseguida. Entonces eso es bueno para uno, ¿no es cierto? Lo ayudó. Lo ayudó, pero la gran mayoría le costó y le cuesta inclusive hoy integrarse a la sociedad, ¿no es cierto? A pesar que nada que ver con aquellos tiempos como ha adelantado nuestra seguridad social, en el sentido de que tenemos una obra social,
que, bueno, tenemos un poco mejor situación económica, pero bueno, hay gente que le cuesta todavía, bueno, por el sufrimiento que tuvo en ese momento. Sin dudas. ¿Hoy cree que están más reconocidos los combatientes, los excombatientes, por la sociedad, por el gobierno, por quien sea, por la Argentina misma? Sí, yo creo que estamos más reconocidos. También fue un trabajo nuestro de lucha que no tendría que haber sido así, porque cuando llegamos a Malvinas, eso se veía sobre todo en Buenos Aires, estaban la gente vendiendo ballenita o en los trenes para sobrevivir. Trabajo a una persona en Malvinas, si no era un lugar público, era muy difícil que lo tome, muy difícil, aparte psicológicamente no estaba en un momento constante de su cabeza. Entonces, ¿quién iba a tomar una fábrica, una persona así? Y yo los entiendo también. Y eso repercutió mucho. En el interior fuimos distintos. En el interior siempre es más fácil que te den una mano. Y más, por ejemplo, en mi caso, que de una localidad de Alejandro de 7.000 habitantes, me conocen y nos conocemos de familia, ¿no es cierto? Por último, con respecto justamente a la actualidad en las relaciones de la Argentina con Gran Bretaña, con Malvinas, estas declaraciones acerca de que Argentina es un país de paz, que no quiere volver nunca más a un enfrentamiento, que sean todas las cuestiones para intentar recuperar Malvinas de manera diplomática, ¿cómo las ve usted? Que no podemos volver a la guerra, obviamente, porque no tenemos la capacidad ni tecnológica ni humana para hacer esto, ¿no es cierto? Obviamente. Lo diplomático, yo creo que siempre lo que se tuvo que hacer, yo creo que se está haciendo. Yo no entiendo mucho. Te hablo a través de los medios de comunicación. Sí. Sí que Malvinas se ve que le interesa mucho a los ingleses. Yo creo que por su riqueza, bueno, tenemos petróleo y la plataforma de mar que tiene mucho fruto allí. De allí que sea geopolítico, un punto estratégico, como se está escuchando ahora, que barcos llegan a la Argentina, barcos armados, obviamente, llegan, a la isla, y yo creo no es por la Argentina, porque nosotros no amenazamos a nadie, es un punto estratégico para los ingleses, ¿no es cierto?, porque es la unión de los océanos, por la Antártida y demás cosas, pero no es un tema, yo creo que de Argentina, ¿no? Edgardo, le mandamos un abrazo muy pero muy grande, por supuesto que en ese abrazo creo que va el reconocimiento nuestro aquí desde la radio a usted, y ojalá estuviese escuchando algún otro excombatiente, algún veterano de guerra, alguno de todos ustedes que estuvieron allí por nosotros, y que sientan que la sociedad los respeta, los admira, porque la verdad que es admirable lo que han hecho ustedes, sin dudas que han demostrado una fortaleza, una entereza, una actitud de vida impresionante, y bueno, esperemos que usted y sus compañeros, aquellos que han quedado en vida justamente, que están dando vueltas por la Argentina, sin dudas, o por el mundo, sientan ese reconocimiento, porque creo que la sociedad toda lo tiene, ¿no? Malvinas es un episodio trágico en la historia argentina, pero que sirvió también para que, bueno, muchos jóvenes, y no tan jóvenes algunos, en algunos casos, se transformen en héroes, ¿no? Que sepamos que nosotros tenemos héroes de verdad, de carne y hueso, ya no esos héroes de historietas, sino aquellos que realmente pusieron la vida en juego por un país. Así que un abrazo muy grande y nuestra estima, nuestro reconocimiento y nuestro afecto, muchas gracias por llamarme, muchas gracias porque siempre está presente en la gente de Malvinas, y Malvinas es todo el año, y yo sé que usted está presente siempre. Y un fuerte abrazo a todos los camaradas pampeanos combatientes de Malvinas, y bueno, y por supuesto al vecino también, ¿no es cierto? Abrazo grande, Edgardo. Adiós. Hasta luego. Bueno, ahí estaba, una nota muy interesante conseguida por Américo González. Américo, en primer lugar, muy buenos días, porque no te habíamos saludado. Edgardo, con Edgardo vos ya estuviste hablando en alguna otra oportunidad, una nota extensa también que hemos escuchado, que hemos pasado, primero que fue en vivo en aquel momento también, pero que la volvimos a escuchar al aire. Es una fecha muy importante como para volver a escuchar palabras de esta persona que estuvo allí en un momento tan intenso y tan importante, ¿no? Buenos días, Luis Matías, para vos, para la audiencia, mañana muy muy linda. Bueno, sí, estuvo acá por intermedio de Dina Marcelino, Garnero,
Dina Garnero, ahora sí. Y bueno, y tuve la posibilidad de dialogar con él porque fue uno de los que llegaba con el capitán Giachino, él mismo lo contaba, bueno, y contó una historia realmente que lógicamente conmueve, ¿no? Porque él mismo lo decía, ¿no? De llegar a Malvinas, llegar en ese tiempo también, y bueno, hoy también lo puede contar. Sí, además es un momento histórico, estuvo, digamos, en el desembarco justamente en Malvinas. Claro, y cuando el primer caído en Malvinas fue Pedro Giachino y él estaba muy claro. Entonces, creo que también con una altura realmente importante, ¿no? Para dialogar con tranquilidad, él cuenta todo esto que es parte ya importante de la historia argentina, ¿no?